Ok, buenos días. Vamos a hablar un poco de Ansible, administración de la configuración para humanos. Ya vamos a ir viendo el por qué. Entonces, bueno, Manatí, trabajo para Manatí, director de tecnología. Me gusta un montón el ride de DevOps y por ahí. Entonces, y de ahí que la presentación y muchas de las varas que hago van por esa línea. Primero que todo, Configuration Management. Configuration Management es esto, si lo traducimos, administración de la configuración, es como una serie de técnicas que nos permiten tener más ordenados nuestros servidores, nuestros ambientes de desarrollo. Para mí el ideal es que un servidor esté todo en código, y eso es algo que podemos lograr con este tipo de herramientas. O sea, no sé si alguna vez les ha pasado. Tienen un servidor que tal vez alguien montó hace mucho tiempo, tal vez tiene algún software ahí medio especial que se configuró de alguna forma, y ¿qué pasaría si este servidor se cae? Nadie tiene ni idea de cómo reconfigurarlo. Hay que casi que volver a empezar a googlear a ver cómo carajos era que se configuraba esto, y si es algo crítico sería un problema bastante serio si ese servidor se cae. Este tipo de herramientas, que bueno, nos vamos a centrar en Ansible, pero vamos a ver que existen otras opciones, lo que nos permiten básicamente es que nuestro servidor esté en código. Si ya nuestras aplicaciones están en código, ¿por qué la infraestructura no puede estar en código? Es perfectamente posible. Para abajo. Ok, entonces cuando hablamos de Configuration Management tenemos varias opciones. La primera, scripts de bash. Entonces, digamos que somos muy gatos en esa cosa que se llama bash. Y, ok, primero que todo, estamos asumiendo que nuestros servidores están tal vez en un Linux, porque Windows es feo, en especial para servidores. Pero bueno, supongo que tal vez de alguna forma también se pueda con Windows. Entonces, asumiendo que estamos en Linux, tenemos varias opciones para administrar nuestra configuración. La primera, scripts de bash. Somos demasiado gatos en eso que se llama bash, lenguaje bastante poderoso, el que usa la terminal de Linux, bastante poderoso, pero en realidad bastante complejo. Y no sé, me imagino que de instalar algo tan sencillo como un LAMP y poderlo guardar en código, pues puede que sea un poco complicado a puro bash. Y ya si nos vamos a cosas más complejas, pues es un poquillo más, o sea, es agarrar cada uno de los comandos que hicimos y meterlos en un script. Es posible, pero es un poco complicado. Tenemos CFEngine, Puppet, Chef. Esos tres ya son herramientas para administración de la configuración. Esos tres tienen una estructura cliente-servidor, es decir, en las máquinas donde yo voy a administrar la configuración, tengo que instalar un agent, y luego desde un server hago los cambios, y ya sea que el agent se conecte al server y pida las actualizaciones, o que el server mande las actualizaciones a todos los agents. Eso es una forma de trabajar, cada uno tiene ahí sus particularidades, unos un poco más complejos que otros. Ahí están, son tres opciones que algunas de esas las he visto funcionar y me consta que son bastante potentes, pero también me consta que son bastante complejas. Yo vi una vez montar trabajé con una infraestructura muy compleja, si no me equivoco fue en Chef, y la infraestructura era muy compleja. Yo estaba seguro que todo estaba en código, pero cuando yo tenía que buscar algo para hacer un pequeño cambio, esa cosa eran 200.000 archivos y era súper complicado de encontrar. En algún momento empecé con un proyecto con otra gente, tenían una máquina virtual. La máquina virtual estaba en Vagrant, si no lo han oído hablar, pues ahí más o menos medio lo mencionamos en algún momento más adelante, y la máquina se estaba provisionando con Ansible, o sea, se le estaba instalando todo el software y configuraciones con Ansible. Curiosamente, yo clono la máquina, Vagrant App, levántese, instálese todo, explota.
Más, esta vara no sirve. Ah, sí, más, tenía un problema, se nos había olvidado decirle. No sabemos resolverlo. Pero es mi ambiente de desarrollo. Dime, no sirve. Entonces ya me pongo a revisarlo. O sea, era algo que yo podía entender. A pesar de que nunca había tocado Ansible, era algo que yo podía entender. Eran puros archivos YAML. Era bastante legible. De hecho, logré arreglar un toquecillo a la máquina ahí, el problema que tenía, y pude seguir trabajando en ese proyecto sin mayor complicación, mientras ellos por allá estaban tratando ya pues de aplicar la solución final al estándar que ellos ya manejaban, que tal vez yo no conocía porque estaba apenas entrando al proyecto, pero al menos logré levantar la máquina en ese momento. Bastante sencillo. Y algo importante, Ansible no ocupa instalar un agente en las computadoras que va a administrar. Él se conecta por SSH y por ahí su magia. O bueno, hay otros tipos de conexión, pero digamos, lo principal, se conecta por SSH y por ahí hace su magia. Vamos para asegurarme, sí. Ok. Algunas características de Ansible, como ya les acabo de mencionar un poco. Agent free. Solamente tenés una máquina que administra los servidores, que administra tu infraestructura, pero no tenés que instalarle nada a esas máquinas. Con solo que tengas una conexión SSH es suficiente. Seguro, utiliza SSH, entonces ya eso nos da pues tranquilidad por ahí. Como les decía, la curva de aprendizaje es bastante baja, son puros archivos YAML, es bastante legible. Tiene una comunidad muy grande por detrás. Entre los módulos del core de Ansible y módulos extras, estamos hablando de más de 750 módulos para diferentes tareas. Por ejemplo, hay un módulo que maneja apt para instalar paquetería en sistemas base dev, hay un módulo que maneja RPM, y en fin, hay módulos para casi cualquier cosa que necesitemos. Ahora sí, entremos un poco en materia. ¿Cómo usar Ansible? Lo primero que necesitamos para usar Ansible es tener nuestro inventory. Ahí vamos a tener la lista de todos los hosts que vamos a administrar con nuestra máquina desde la cual estamos ejecutando Ansible. Entonces, en nuestro inventory podemos tener hosts, como les acabo de mencionar, podemos tener grupos para meter varios hosts. Entonces, en vez de decir a web 1 voy a ejecutarle estos comandos, le digo, ok, a todos los servers que sean web voy a ejecutarles estos comandos. Y podemos tener grupos de grupos. Entonces tengo, qué sé yo, tengo un grupo para web, tengo un grupo para base de datos, tengo un grupo para Memcache y necesito actualizarlos. Entonces hago un grupo que sea como sitio web. Entonces en el sitio web tenemos web, base de datos, Memcache. Ahora sí, corra esta serie de comandos sobre todos estos grupos, haciendo un grupo de grupos, y es de esta forma. Les había comentado al principio que para mí el ideal es que toda la infraestructura esté en código. Si aún no pudiéramos llegar ahí por algún motivo, igual Ansible nos ayuda a esto que les acabo de decir, desde mi máquina, sin necesidad de SSH, bla bla, arroba, bla bla, corre este comando, lo mismo para el otro server, lo mismo para el otro server. Desde mi máquina puedo correr comandos sueltos en cada uno de los servidores. Entonces, por ejemplo, yo le digo Ansible, se me había olvidado mencionar, había un grupo que se llamaba all, que contiene todos los servidores que estén dentro de mi archivo host de Ansible, Ansible all, -mping, para ver si están vivos. Vamos a probar esto un toque.
que se ve mejor. Ok, entonces, bueno, el archivo host de Ansible no lo encontramos en esa ruta. El default, el archivo host default, no lo encontramos en esa ruta. Si nosotros no le decimos con qué host queremos trabajar, él lo va a ir a buscar allí. Correcto. Entonces, por ejemplo, mi archivo host es demasiado sencillo. Bueno, tiene muchos comentarios ahí arriba, pero lo que nos importa ahorita es esto. Dice, tengo un grupo que se llama localhost 127.0.0.1 y en ese mismo archivo host yo puedo tener algunas variables correspondientes a nuestro host. En este caso, como yo lo que voy a administrar es mi máquina local, no necesito hacerlo por SSH, sería un poco más lerdo. Entonces le digo Ansible connection igual a local, hágalo sobre mi máquina. Entonces yo le digo Ansible all -m ping para saber si todas las máquinas están vivas. Parece que mi máquina está muerta. Ahí está, 127.0.0.1 success. No cambiamos nada y lo que me contestó fue pong, está viva. Si quiero ya tirar algún otro comando, all -a, y aquí un comando que yo esté seguro que funcione dentro de los hosts que estoy administrando. Entonces, por ejemplo, no, es doble comilla y no. Ansible all -a, le doy el comando hello world, me dice en 127.0.0.1 el resultado fue éxito y ahí está la salida del comando. Con solo eso, el solo lograr si es que de momento no se puede pasar toda la infraestructura que ya tenemos, si es que de momento no se puede pasar a código, el solo poder desde una sola computadora automatizar el tirar comandos a toda la infraestructura ya es un gran avance. ¿Sí? En ese caso está ejecutando el comando en la computadora host. Ajá. Ejecuta cualquier tipo de comando, o sea, si le hago un rm-rf raíz. Ahorita, digamos, ahorita, yo como le dije, Ansible connection igual local, él está usando conexión local, por ende está haciéndolo con mi usuario. Entonces, lo que mi usuario tenga acceso, él lo va a poder hacer. Igual si lo estuviera haciendo por SSH, yo le tengo que decir cuál es el usuario con el que me quiero conectar. Si tenemos las llaves SSH, pues entonces no me va a pedir password. Y a lo que ese usuario tenga acceso, él lo va a poder hacer. Y si ese usuario no tiene acceso, pero es sudo, o yo tengo un acceso root en ese servidor, pues puedo decirle, para ejecutar este comando, hágase sudo. Y a lo que se tenga acceso, siempre lo va a ejecutar. Vean que en ningún momento le dije cuál era el host, le dije all, porque él se fue a buscarlo dentro del default. El otro comando que acabamos de hacer. Y ahora sí, muy bonito los standalone commands, pero qué pereza estar haciendo eso. Hagamos algo más interesante. Son los playbooks. Ahora sí, empecemos a meter todo en código. Básicamente, playbook es el nombre que Ansible le da al archivo principal que él va a leer. A partir de ese playbook, él va a ejecutar todas las acciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ese. Este es de una máquina virtual que nosotros usamos. Tiene ahí varias partes, pero por ejemplo aquí le estamos diciendo sobre qué host aplicarlo, sobre todos, porque a fin de cuentas todos para nuestro contexto significa solo la máquina virtual.
Con bcom le estamos diciendo, para ejecutar esto, hágase sudo. Y pues en algún otro punto se le dice cómo hacerse sudo. En realidad, si no le estamos diciendo, él lo va a hacer nada más con sudo. Si necesitáramos cambiar el usuario, hay que decirle cuál es el usuario con el cual ocupamos que se haga sudo. Le estamos diciendo, hay algunos archivos de variables, porque Ansible soporta variables, y ahorita vamos a hablar de eso. En esas rutas, vaya, búsquelo. Antes de iniciar, corre algunas tareas. Ya vamos a entrar también en eso. Una cosa maravillosa que se llama roles, donde agrupamos un poco de funcionalidad. Ahí está también. Y al final, algunas otras tareas. Eso nosotros se lo damos a un comando de Ansible, y él va a ejecutar eso sobre todos los hosts que estén en mi inventory. En este momento lo intentaría ejecutar sobre mi máquina local, pero yo le puedo dar con -i al comando, yo le puedo pasar -i y un archivo de host para que él lo ejecute sobre los hosts que estén dentro de ese archivo. Tareas, como acabamos de ver, dentro de nuestros playbooks podemos tener tareas. Las tareas pueden utilizar cualquiera de los módulos disponibles en Ansible. Entonces, nada más por legibilidad, a la hora de ejecutar, le damos un name, pero es nada más para que se vaya viendo ahí en el log. Le decimos cuál es el módulo que queremos utilizar. En nuestro caso le decimos que estamos utilizando un módulo que se llama apt, y le pasamos los parámetros que ese módulo requiere. Como lo vemos, la documentación está bastante completa en ese sentido. Entonces le decimos, por ejemplo, que haga update cache. Para nosotros, apt-get, update-y. Y que la caché es válida por 86.400 segundos. Entonces no va a volver a correr ese comando hasta que no haya pasado ese tiempo. No, para abajo. Permiso. Los handlers lo que nos permiten es manejar servicios. A veces estamos instalando un paquete que requiere que hagamos una configuración y luego necesitamos reiniciar el servicio, detener el servicio, arrancarlo. Eso es lo que nos permite hacer los handlers. Entonces, en este caso, estamos definiendo un handler para reiniciar MySQL, donde le estamos diciendo que el servicio tiene como nombre MySQLD y que el estado va a ser restarted. Entonces, cuando yo invoco este handler, él lo que va a hacer es reiniciar MySQL. También le pude haber dicho que el estado fuera stop, fuera start, y él hace el comando que yo le diga. Tenemos includes, como pudieron tal vez ver en el playbook que les enseñé al principio. Yo puedo incluir tareas para no tener todo en el mismo archivo, sino tenerlo en varios archivos y que sea mucho más legible. Entonces yo puedo incluir tareas, o incluso dentro de un playbook puedo incluir otro playbook, como para hacerlo más modular. Sin embargo, la única restricción de incluir los playbooks es que solamente los puedo incluir en el nivel más alto. O sea, ojalá al puro inicio del archivo meter el include del playbook para que funcione, si no va a dar un error el comando. Variables. Cada uno de nuestros comandos puede utilizar variables. Tenemos también un concepto que vamos a ver más adelante que se llama templates, que también pueden utilizar variables. Entonces yo tengo que definir las variables en algún lado. Puedo definirlas directamente en el playbook, le digo vars y le listo cada una de las variables con su valor, o puedo incluir un archivo de variables. Hay varios niveles de inclusión de variables. ¿Cuál se usa en cuál caso? Pues en cuál manda sobre las otras variables, pues es toda una jerarquía de variables que por ahí se puede encontrar. Pero, por ejemplo, si yo pongo varios archivos de variables aquí,
obviamente el último que pongo es el que va a predominar sobre los demás. No es que los demás no los va a leer, es que él los va a leer, pero si encuentra algo en el último que sobrescribe a los de arriba, el último manda para esa variable en particular. Hacia abajo. Ok, roles. Roles es una de las cosas más hermosas, combinado con lo que sigue. Roles me permite agrupar un poco de funcionalidad en, podríamos llamarle, en un paquete tal vez, que yo puedo reutilizar. Entonces, por ejemplo, yo quiero instalar Git en mi servidor. Entonces yo me hago un rol para Git. Entonces ese rol va, no sé, si a mí no me gusta la paquetería y quiero instalarlo desde source code, pues ese rol va a ir, va a clonar el código fuente de Git, lo va a compilar, lo va a instalar y lo que sea demás que yo quiera hacer para instalar Git. Cuando lo invoco, nada más le digo roles y le digo cuál es el nombre del rol. Vamos, por ejemplo, ahorita, cuando yo los roles yo los tengo que meter, sea dentro de una carpeta roles, dentro de mi playbook, sea que los meta en la carpeta de Ansible, etc. Ansible roles, principalmente en esas dos. Sin embargo, no siempre yo tengo que crear los roles. Hay una cosa maravillosa que se llama Ansible Galaxy, donde ya hay muchos roles que hacen las cosas que yo probablemente ocupe hacer, y hay muchos hechos. Entonces vale la pena, si yo necesito hacer algo, voy un toquecillo a Ansible Galaxy, busco a ver si ya hay algún rol para lo que yo ocupo. Si ya hay, me fijo cuáles son las posibles configuraciones que yo le puedo hacer a ese rol, porque usualmente los roles van a usar variables para que yo lo configure como yo lo necesito, y nada más utilizo ese rol en mi código. Entonces, por ejemplo, ese rol que acabamos de ver ahí dice que se llama yearlingguy.git, quiere decir que es un rol que estaba en Ansible Galaxy, se llama Git y que lo hizo alguien llamado yearlingguy. Entonces vamos a buscar ese rol un momento. Buscar roles y digo que quiero un rol de Git. Hay un montón de roles para cada cosa que yo quiera. A ver, hay un filtro por autor. Entonces, por ejemplo, este es el rol que yo quería. Entonces dice, aquí hay una pequeña documentación del rol, detalles, ahí está el readme, y el rol me dice que tengo esas variables disponibles: workspace, git enable repo, los paquetes con los que yo quiero instalar Git, si lo quiero instalar desde el código o no, a dónde lo quiero instalar, la versión que quiero, y todo eso. Yo nada más puedo definir esas variables en mi archivo de variables antes de incluir el rol, y luego ya el rol se va a instalar y va a hacer lo que él tiene que hacer. Muchas veces estas variables tienen valores default, como podemos ver aquí. De hecho, todas estas tienen valores default. Entonces, si yo estoy feliz con esos valores que me da ahí, nada más le digo incluye el rol y él va a instalarlo con todos los valores default que tiene. Es bastante práctico utilizar roles, alivian un montón el trabajo. Templates, como les había comentado, puede que un servicio que yo instale
necesite alguna configuración particular, algún archivo de configuración que yo lo edite. Entonces si lo estoy automatizando, no tiene mucho sentido que después de instalar yo tenga que ir y editar el archivo. Entonces mejor con un template o con un archivo yo pongo en ese archivo las cosas que ocupo. Puedo utilizar, si es un template, puedo utilizar variables y luego le digo a Ansible que ponga ese archivo donde debería de ponerlo. Entonces, por ejemplo, esto es un archivo, esto viene directo de DrupalVM, un proyecto por ahí para desarrollo en Drupal con máquinas virtuales. Estoy haciendo un template, la sintaxis que usa esto se llama Jinja. Ansible está hecho en Python, entonces muchas cosas de Python. Y el template es bastante poderoso. Aquí, por ejemplo, está haciendo una macro donde está poniendo variables. Dice que la macro se llama alias, recibe como variables host y el root. Y aquí ya, al final de esto, lo que le estamos diciendo es que para cada vhost que esté en la variable Apache vhost, es el nombre de la variable, va a llamar a la macro y le va a pasar esos valores. Entonces él al final lo que me va a devolver es un archivo de aliases con todos los aliases que yo le configuré en este caso a mi máquina virtual, y lo va a poner en la carpeta donde yo le dije que lo pusiera. Entonces es bastante poderoso por ahí. Y bueno, más o menos eso es Ansible. Es bastante poderoso, bastante fácil de entender, y en realidad ya cuando usted se pone a ver un poquillo más de documentación, pues es bastante fácil de trabajar con él. Muchas veces lo que tenemos para trabajar se me ocurre que es una infraestructura con servidores, y probablemente no quiero experimentar primero con los servidores. Muchas veces quiero experimentar con una máquina virtual. Entonces ahí es donde viene Vagrant, que se los mencioné en algún momento, que lo que me permite es crear máquinas virtuales en mi computadora, sea con VirtualBox, KVM, o se integra con varias. Y a Vagrant, después de crear la máquina virtual, yo le puedo decir, ok, corra, puede usar varios provisionadores, corra Ansible con este playbook. Entonces él va a ejecutar todo tu playbook en la máquina virtual. Entonces vas a tener cómo probar tu playbook que efectivamente funcione, y ya cuando funciona y hace exactamente lo que querés, ya puedes mandarlo al servidor. Ejemplos de algunas cosillas que nosotros hemos hecho con Ansible. Por ejemplo, de ahí de donde estaba sacando esos ejemplos. Es una máquina virtual que usamos para desarrollo. Nos enamoramos bastante de Docker y queremos cambiarlo, pero eso es otro tema. Tenemos una estructura donde tenemos un background file. Este background file, como les decía, en algún punto le dice a Vagrant, ok, Ansible utilice el playbook que encuentra en esta ruta. Nos vamos a esa ruta. Vemos el playbook que ya habíamos visto antes. Vemos que hacía include de muchos roles, la mayoría la misma persona. Él aporta bastante roles a la comunidad, pero Ansible no es capaz de descargar los roles inmediatamente. O sea, si yo le digo utilice este rol y él no lo encuentra, él va a fallar. Entonces lo que hacemos es que ponemos también un archivo que se llama requirements, o el nombre que queramos. A fin de cuentas necesitamos un comando para utilizarlo, donde listamos cada uno de los roles que necesitamos descargar desde Ansible Galaxy. El nombre del rol, la versión, corremos un comando para que él vaya y descargue todos los roles, y ahora sí los roles van a estar disponibles y podemos correr el playbook.
volvamos al playbook. Decía que incluía archivos de variables, var/main y ..config.yml. Entonces, var/main tiene algunas variables ahí por default. Y config nos lo encontramos aquí en la raíz. En realidad no lo encontramos porque config se lo dejamos a que cada uno de los desarrolladores lo personalice, pero le ponemos uno de ejemplo. Entonces, en ese ejemplo vemos las cosas que se podrían cambiar. Algunas, estas aplican directamente para el background file, y de aquí para abajo aplican ya para el Ansible, para lo que va a provisionar. Entonces podemos desde este archivo de configuración poner bases de datos y usuarios de MySQL, podemos alterar la versión de PHP, podemos sobreescribir cualquier variable que nosotros pongamos aquí, va a sobreescribir cualquier otra que se encuentre en cualquier otro nivel, porque vimos que fue el include y que es el último include que pusimos. Entonces cualquier cosa que pongamos aquí va a sobreescribir cualquier otra variable, y esa es la idea justamente. Include algunas tareas. Tenemos cosas bastante más complejas como condiciones, cuándo correr o no un comando, y aquí usamos un template. En fin, el archivo es bastante legible y es bastante poderoso. Otro ejemplo que tenemos en desarrollo actualmente. En desarrollo, para este ejemplo en particular, en desarrollo significa: creemos que funciona, no lo hemos podido probar porque nadie ha querido reinstalar la máquina. Y es que en algún momento íbamos a instalar muchas compus en alguna institución para dar un taller, y es como, ¿qué pereza instalar 20 compus? Mejor preparemos algo para intentar instalarlas todas de un solo. Entonces yo me puse ahí a travesear y todos estos que estoy enseñando ahorita son públicos. Entonces tenemos un ejemplo de host donde, en este caso, el host lo aplicamos igual a nuestra máquina local. Tenemos un montón de cosas configurables, si queremos Atom, si queremos Keepas, Chrome, Slack, y esas variables las utilizamos en cada uno de los archivos que tenemos en algún otro lado. De nuevo, los requirements. Nuestro playbook, donde le decimos, igual, unas variables default, el archivo de config que el usuario cree. Esto tal vez ya no sea necesario, pero Ansible hasta antes de la versión 2.3, si no me equivoco, solo soportaba Python 2. Entonces, si tenías Python 3, tenías que hacer un poco de magia ahí para instalar Python 2 y ponerlo a correr con Python 2. Eso más o menos es lo que hacen algunos de estos archivos. Este comando, creo que este primer archivo, y ya después, ahora sí, Ansible funcione como usted debería. Pero Ansible 2.3 y superior ya tiene soporte experimental para Python 3. Entonces ya podría probarse. Igual, algunos roles, solamente uso este rol cuando esta variable tenga un valor de true, y ahí. Proyectillo, es interesante, hay nada más que probarlo. ¿Alguna pregunta?
Eso sería. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Mencionaste así como nada más un comentario de que migraron de Docker. No, tenemos ganas. Sí. Sí, o sea, nos parece que es mucho más rápido levantar los ambientes que con Vagrant, que es la máquina virtual completa. Sin embargo, pues Ansible sigue siendo una muy buena herramienta, en especial para servidores. ¿Sí? Ajá. No, si ya le encuentra las cosas, Ansible se intenta que todos los roles de Ansible tengan algo que se llama idempotencia, es decir, si ya las cosas están, él no las va a cambiar. Entonces, por ejemplo, yo le digo, quiero que el paquete MySQL tenga un estado instalado. Si el paquete está instalado, él no va ni siquiera a intentar ejecutar el comando. Si yo le digo que quiero que el estado sea el último, pues él va a intentar actualizarlo en caso de que ya esté instalado. Pero no, la idea de este proyecto, aunque no va a borrarte lo que ya tenés en la compu y volverlo a instalar, pero la idea es utilizarlo en una máquina pues recién instalada. Igual se puede probar, pero la idea es utilizarlo en una máquina recién instalada. De Ansible, sí. Tengo todo el server configurado, si fuera ese, y tengo uno nuevo, entonces nomás lo corran en este page. Exacto. Ahora, si ya existe, que no tenga este sistema, por ejemplo. Si ya existe, puedes intentar recrear, o sea, si lo quieres pasar a código, te toca hacerlo manual, o sea, puedes intentar recrearlo, luego lo probas con una máquina virtual, si ya sabes que todo funciona, pues puedes hacer una corrida en seco, o sea, una corrida de prueba contra tu servidor, donde él no te va a cambiar nada, pero te va a decir, si yo hubiera corrido esto de verdad, hubieran habido tantos cambios, tantos errores, para que ya vos te des cuenta si efectivamente lo que hiciste con tu playbook funciona al 100% para replicar tu servidor o no. Sí. Sí, eso pasa mucho. ¿Alguna otra pregunta? Si no, muchas gracias.